Descansando en Dios. Mateo capítulo 5, versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús presenta el último de 6 ejemplos de la justicia de corazón en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 48, para corregir la falsa enseñanza de los escribas y fariseos. En Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48, enseña la manera correcta sobre el trato al prójimo, en específico a los enemigos. Los fariseos limitaban el uso de la palabra prójimo solo para aquellos que coincidían en su manera de pensar y era por tanto un amigo o compañero. Jesús, al llamarnos a no tomar represalias contra el prójimo, nos libra de tomar la justicia en nuestras manos y que debemos vencer el mal con el bien. Pablo lo cita diciendo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21. El principio de la ley mosaica, Levíticos 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es un mandato frecuente también en el Nuevo Testamento, en Mateo 19, 19, Mateo 22, 39, Marcos 12, 31, Lucas 10, 27, Romanos 13, 9, Gálatas 5, 14, Santiago 2, 8. El amor por los demás, que se muestra en preocupación compasiva y verdadero cuidado por otros, siempre había sido la norma de Dios para las relaciones humanas. Dios enseñó en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel que para ellos un prójimo era alguien necesitado que podía encontrarse en cualquier momento. Algunos ejemplos como Job, que testificó, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando lo halló el mal, ni aun entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Job capítulo 31, versículos 29 y 30. Job no hizo nada que dañara a sus enemigos, ni se regocijó cuando les vino un perjuicio de alguna otra fuente. David en varias oportunidades no hizo daño al rey Saúl, quien lo perseguía para quitarle la vida. 1 Samuel 24, versículos 3 al 7. Luego, siendo rey, David fue maldecido y apedreado por Simeí, un pariente de Saúl. David le perdonó la vida y no tomó represalias contra él, 2 Samuel 16, versículos 5 al 12. En Proverbio leemos, el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo, Proverbios 17, 5. No digas, como me hizo, así le haré, Proverbios 24, 29. Sino el que te aborrece, tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, Proverbios 25, 21. La norma de Dios en el Antiguo Testamento para su pueblo era tratar a sus enemigos incluso como sus amigos y familiares. La falsa enseñanza de escribas y fariseos. Mateo capítulo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Los escribas y fariseos hacían dos cosas: la perversa y falsa enseñanza por omitir y por agregar partes a la palabra de Dios, dadas en Levítico 19, versículo 18. Omitían la frase, como a ti mismo, y agregaban, aborrecerás a tu enemigo, imitando a ser prójimo solo aquellos que preferían y aprobaban. No eran considerados sus prójimos los pecadores como los israelitas publicanos que cobraban los impuestos para los romanos, las prostitutas y los samaritanos. Por la falsa enseñanza rabínica, Jesús usó la parábola del buen samaritano para responder a un doctor de la ley, ¿quién es mi prójimo?, en Lucas 10, versículo 25 al 37. La enseñanza divina de Jesús. Mateo capítulo 5, versículos 44 al 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo capítulo 5, versículo 44. El amor que Dios manda a su pueblo es un amor tan grande que incluso abarca a los enemigos. Jesús corrige la falsa doctrina y enseña que aún el enemigo es nuestro prójimo
y debemos hacer 4 cosas con ellos: amarlos, bendecirlos, hacerles el bien y orar por ellos. Usa la palabra amor ágape, el amor de Dios, para tratar al enemigo. Al hacer estas 4 cosas al enemigo, daremos testimonio de ser hijos de nuestro Dios Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Los escribas y fariseos se sentían seguros de ser mejor que los demás, y Jesús de nuevo pone al descubierto su hipocresía, al mostrarles que el tipo de amor que tenían no era más que el amor mediocre y egoísta, enseñando: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Mateo capítulo 5, versículos 46 al 47. Los miembros del reino de Dios tenemos el mandamiento: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Jesús concluye: sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, versículo 48. Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para llegar a ser perfectos como nuestro Padre Celestial, alcanzando la madurez espiritual, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. El crecimiento espiritual nos ayudará a tener buenas relaciones personales, tratar correctamente al enemigo, mantener la unidad en el cuerpo de Cristo, no dejarnos engañar por falsas doctrinas, y crecer siguiendo la verdad en amor hasta parecernos más y más a Cristo, cabeza de la Iglesia. Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Descansemos en Dios, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. 1 Tesalonicenses 3, versículo 12. Dios te bendiga y te guarde.